Mis queridos hermanos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo, el paraíso y el pecado original. Comenzaremos con San Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces estamos viendo que dice hagamos, tres divinas personas, ya lo vimos, en un solo Dios, en armonía, santidad, justicia, vida eterna, generosidad, amor, abundancia, misericordia. Entonces, al hombre lo van a hacer a su imagen y semejanza. Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Acuérdense que a esto le llamamos también el principio del alma espiritual. En el Antiguo Testamento a la vida se le llama alma y también a la sangre se le llama alma. Ok, regresamos entonces a Génesis y dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Entonces aquí estamos viendo que ya se está creando a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 2, versículo 21 dice: Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Regresamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios les bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Les está dando autoridad. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo que Adán y Eva son bendecidos, también la descendencia va a ser bendecida. Están en armonía con la creación, armonía Eva y Adán, armonía con Dios, tienen santidad, justicia, vida eterna, y a esto se le llama pues gracia, participación en la vida divina. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 16, nuestro Dios le dice a Adán: y Yahvé Dios le dijo al hombre un mandamiento. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer de todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces aquí ya Dios está dando un límite infranqueable para que Adán no coma de ese árbol, porque el día que coma morirá. Génesis capítulo 3, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, y entonces serán como dioses, y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó el árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Esta parte nosotros le llamamos el pecado de concupiscencia, ¿sí? La concupiscencia es el deseo excesivo desordenado, que va en tres: el pecado de la vista porque le gustó el fruto, el pecado de la carne porque lo comió, y el de soberbia de la vida es porque ellos querían ser como Dios pero sin Dios.
Versículo 7. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Entonces aquí ya entró la malicia, ¿sí? Ya ellos se están dando cuenta que están desnudos. Y en el versículo 11 de Génesis capítulo 3, Dios les dijo: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Le echó la culpa a Dios. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Le echó la culpa a la serpiente. La serpiente dijo: oh, pues ya me descubrieron, pero pues, también se estaba atacando de risa, pues quería destruir la creación. ¿Por qué la quiere destruir la serpiente y la creación? El envidiado demonio. Porque sabe que Dios constituyó al hombre en un estado de santidad y de justicia, de armonía, con vida eterna, semejante a Dios. Nuestro Dios hizo a Adán y a Eva, al hombre, lo hizo sobre el ángel, Luzbel, ¿verdad?, que le llamamos, lo hizo todavía más que esa criatura. Por eso es que el envidiado demonio quiere destruir la creación, porque no quería permitir que el hombre fuera más que él. ¿Cómo que hiciste al hombre más que yo? Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que la serpiente pues engaña a Eva precisamente para que él pudiera hacer de las suyas. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Aquí estamos viendo que Dios ya está separando la descendencia de Adán y Eva, pues ya había amistad. Entonces Él ya separa. Y también viene el protoevangelio, que es la promesa, la venida de la Santísima Virgen Santa María y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice: ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo que aquí ya entró el sufrimiento. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento todos los días de tu vida. Será maldita porque viene el pecado de Caín sobre Abel, pues que lo mata con violencia, y empieza pues ya el derramamiento de sangre en la tierra. Ya comienza el pecado. Dice: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. Mis queridos hermanos, aquí estamos viendo ya nosotros que entra la muerte, ¿sí? Desde que ellos comen el fruto del árbol del bien y del mal, entonces viene la caída. La armonía que había entre Adán y Eva y la creación se rompen. Las facultades espirituales que tenía el alma sobre el cuerpo se desquebrajan, ¿sí? Se desprende el espíritu de la carne y queda solo carne. Por eso Dios también los arroja del paraíso, para que no vivan, por misericordia, para que no vivan vivos, muertos en espíritu para siempre, ¿sí? Con el pecado que habían contraído, el sufrimiento y todo esto que hay. Entonces, también se pierde la santidad y la justicia, y pues ellos son arrojados del paraíso. Entonces ya toda la descendencia de Adán, nosotros naceríamos dentro del paraíso, ahora vamos a nacer fuera del paraíso, ¿sí? Afectados por un pecado contraído, que es la muerte del alma espiritual. Es diferente el pecado contraído del pecado personal. El pecado personal es el que ya se comete de aquí hasta que muéramos, porque ya el pecado del mundo es la consecuencia del pecado cometido por Adán y Eva al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces Yahvé dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues
se ha hecho juez de lo bueno y lo malo, que no vaya también a extender su mano y a tomar del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Lo que decíamos, que vivirá vivo, muerto para siempre en espíritu, porque se perdió la santidad y la justicia, que es la gracia, la participación de la vida divina. Vámonos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: un solo hombre hizo entrar en el pecado, perdón. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Entonces, también acuérdense que en primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 22, dice que todos morimos por estar incluidos en Adán. Pues es un solo tronco, ¿no? Entonces, vemos que hasta aquí ya nació la muerte, ya se perdió la santidad y la justicia que se tenían. Entonces, la vida, hasta nacemos afectados ya con la muerte del alma espiritual. Y vamos a ver entonces que nosotros ya necesitamos un Salvador. ¿Quién nos va a salvar? Bueno, pues vamos a ver en San Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice así: contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Aquí vamos a ver una cosa. La descendencia de Adán y Eva van a nacer afectados con la muerte del alma espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nace de la gracia divina, ¿verdad?, de la que estaba llena la Virgen Santa María, y Él es el niño santo, ¿sí?, Hijo del Espíritu Santo. Nace sin pecado original, sin mancha. Un niño que es descendencia de Adán y Eva, ¿verdad?, van a ser afectados del pecado original, que es la muerte espiritual, manchado, ¿sí?, sin santidad, sin justicia, sin armonía. Entonces, hay diferencia entre el niño santo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es un niño Dios, y un niño simple mortal, ¿sí?, que es criatura de Dios. Ahora, vamos a irnos a San Mateo capítulo 3, versículo 11. En San Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, aquí ya está San Juan Bautista, dice: yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a bautizar no en agua, en Espíritu Santo y fuego. Entonces, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que pues ya nuestro Señor Jesucristo nos va a bautizar. Entonces, en el versículo 13 dice: pero entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Porque era nuestro Señor Jesucristo un Dios, y también Él no tenía pecado. Jesús respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Versículo 16. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, este es mi elegido. Mis queridos hermanos, entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando baja a bautizarse, ¿sí?, Él es un Dios, santifica las aguas,
abre las puertas de los cielos que Adán y Eva habían cerrado con el pecado. Él no tiene pecado, abre las puertas de los cielos y también acepta, en obediencia a nuestro Dios Padre, acepta morir por nosotros, su muerte de cruz. Y también nos muestra qué es lo que vamos a recibir con el bautismo, que es el Espíritu Santo, y que de ahí en adelante nosotros vamos a caminar con nuestro Dios de aquí hasta que muéramos. Y también nos muestra este pasaje que está nuestro Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Está nuestro Señor Jesucristo recibiendo el bautismo y está el Espíritu Santo bajando, descendiendo sobre él. Están las tres divinas personas, como lo dijo San nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante, dice: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues hasta aquí vamos bien. Para aquellos que dicen, es que ¿para qué bautizas a un niño si no tiene pecado? Estamos viendo que sí tiene pecado. Jesucristo no tenía pecado, él nació santo, hijo del Espíritu Santo. Es que yo me bautizo a los 30 años, sí, pero ¿qué crees? Que Cristo es un Dios y tú eres un simple mortal. Cristo sabía que no iba a morir, pues aunque él es santo, tenía la vida eterna. Un niño cuando nace, como es criatura de Dios, sin santidad, sin justicia, con la pérdida de la gracia, nace afectado de la muerte espiritual, y si se muere, pues ¿quién lo salva? Entonces necesita de la regeneración del bautismo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, si alguien dice, es que yo me quiero bautizar como Cristo a los 30 años, bueno, si te quieres arriesgar, pues ya es cosa tuya. Tendrás que ponerte, si vas a hacer lo que hizo Cristo, tendrás que ponerte vestido, tendrás que tener tu muerte de cruz, tendrás que irte 40 días al desierto. Y eso pues creo que no lo quieren hacer, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer lo que hizo Cristo, vamos a hacer lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo que hagamos. Vámonos al siguiente capítulo, que es Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Jesús le dice a Nicodemo, Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Aquí quiero, mis queridos hermanos, que observen algo. Dice que no nace de nuevo desde arriba. O sea, quiere decir que ya nació y que ahora tiene que volver a nacer. ¿Sí? O sea, para que reciba el nacimiento de arriba del Espíritu, tiene que haber nacido. Entonces, si un niño ya nació, puede recibir el Espíritu Santo. Si es un adulto y ya nació y desconocía del mensaje del Evangelio, puede recibir el Espíritu Santo. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo está hablando de un hombre viejo y de un niño en el seno de la madre, que tiene que volver a nacer para volver a nacer, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice que tiene que nacer de nuevo, pero del Espíritu Santo. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace, vuelve a nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Perdón, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu, ¿sí? Entonces, dice: no te extrañe de que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Recordemos que pues nuestro San Juan Bautista, nuestro profeta San Juan Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 41, pues él nació bautizado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo desde el vientre de Santa Isabel. Bueno, pues de aquí también recordemos que nuestro Señor Jesucristo no recibió también el bautismo de pequeño, porque no existía. San Juan Bautista era 6 meses mayor que él, y pues un niño no podía bautizar a otro niño. Entonces el bautismo no existía
hasta que pues alcanzaron su mayoría de edad, y nuestro Señor Jesucristo, siendo adulto, pues acepta el pacto con Dios, ¿verdad?, de morir por nosotros en la cruz, y lo acepta en el bautismo. Ahora también en la Santa Biblia no existe una cita bíblica que diga prohibido bautizar a los niños. No existe. Entonces, vamos a irnos a San Mateo, ¿verdad? San Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice: se me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad dice: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, con esa autoridad vayan en nombre de. O sea, vayan es en nombre de. O sea, los apóstoles van a ir en el nombre de Cristo, con esa autoridad, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No confundir que muchas personas dicen: es que va a bautizar con el nombre de Cristo, te bautizo en el nombre de Jesús. No. Es en el nombre de, con la autoridad de Jesús, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, pues nosotros entonces hasta aquí vamos viendo que la vida se había perdido, ¿verdad?, por el pecado original, que ya nacemos afectados con la muerte del alma y que necesitamos entonces del bautismo. Aquí ya estamos viendo que pues en el bautismo vamos a recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39 nos dice San Pedro, ¿verdad? Porque a ellos los manda a bautizar ya. Nuestro Señor Jesucristo les dice Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús, o sea, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí se les van a perdonar el pecado de origen, que es la afectación del alma espiritual, ¿sí?, que pues nacen para morir, y el pecado personal, que ya es el pecado mundano que existe por la consecuencia de lo que nació del origen del pecado, ¿verdad?, por comer Adán y Eva del fruto que Dios les habría prohibido comer, del árbol del bien y del mal. Entonces son dos pecados, el de origen y el personal. En el versículo 39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Entonces, un bebé, mientras nazca de una pareja cristiana, ya es un hijo. Un hombre adulto ya es un hijo también de padres. Entonces, tiene que recibir el bautismo, ¿sí?, para recibir el don del Espíritu Santo. Dice: y también para todos aquellos a los que el Señor quiera llamar. Si el Señor aquí dice quiere llamar a los bebés, a los niños, nosotros ¿quiénes somos para oponernos? Ahora, dicen: es que el niño no sabe qué es lo que hace con el bautismo. No, pero Dios sí sabe qué es lo que hace con el niño en el bautismo. Lo hace hijo de Dios. Por consiguiente, nuestros hermanos, también acuérdense que en la primera carta de nuestro Señor San Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que el bautismo nos salva. Entonces, estamos viendo ya que el bautismo es para recibir el Espíritu Santo y que el bautismo nos salva. También es para el perdón de los pecados, pero no es todo para el perdón de los pecados, sino que ya vamos recibiendo algunos dones y vamos a ver para qué más nos sirve. Tito capítulo 3, versículo del 4 en adelante lo vamos a leer. Dice: mas cuando se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres,
Él nos salvó, ¿sí? O sea, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí Dios ya nos va a regenerar, ¿sí? La afectación por la que nacemos con la muerte del alma, por el pecado de Adán y Eva, ya somos regenerados, nos regenera la santidad y la justicia, pasamos a ser hijos de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Entonces, nosotros aquí estamos viendo, ¿verdad?, que también por el baño de regeneración, que es el bautismo, pues nosotros ya alcanzamos la gracia de Dios nuevamente, que es la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Dice: como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo ya está en nosotros. Dice, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí estamos viendo que también nosotros, al recibir el Espíritu Santo, seremos resucitados con Cristo, ¿verdad? En el último día, al recibir el Espíritu Santo en el bautismo, también nosotros seremos resucitados el último día con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. O sea, somos hijos de Dios gracias a la fe. Porque si creemos, tenemos que hacer. Son dos cosas, creer y hacer. Entonces, el que cree se va a bautizar. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros vemos que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero también es para recibir el Espíritu Santo, para ser hijos de Dios, para ser injertados en Cristo Jesús, para ser resucitados el último día. El bautismo nos salva y pasamos a ser también herederos de la promesa de Dios. Mis queridos hermanos, entonces, vamos a concluir con esta parte. El bautismo es una acción sacramental por medio del cual vamos a alcanzar la vida eterna, ¿sí? Es una acción instituida por nuestro Señor Jesucristo. Sacro viene de sagrado y mentum medio. Es un medio sagrado, una acción sagrada, ¿sí? Para alcanzar la vida eterna. Y el bautismo nos da vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original, ¿por qué borra el pecado original?
porque Dios, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, dice, no me volveré a acordar de sus pecados ni de sus errores. Entonces, Dios, al borrar el pecado original, quiere decir que en el niño o en el adulto que están recibiendo el bautismo, Dios, al restituirle la santidad y la justicia, le borra el pecado original porque se lo restituye como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Y no se vuelve a acordar de él. Hasta ahí, como si no hubiera pasado nada. Y entonces decimos que el bautismo da vida de la gracia de Cristo, borrando el pecado original y lo restituye a la santidad de la gracia de Dios. Pasa a ser hijo de Dios. Y con esto pues podemos ir terminando, ¿verdad? Y pues les damos las gracias, les mandamos saludos. Y recuerden que cuando decimos que se borra el pecado original es porque Dios restituye la vida en el niño y no se vuelve a acordar de ese pecado de origen para siempre. Mis queridos hermanos, pues gracias, que Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.